buenas noches, familia especial, amada de Inconmovibles, familia de Fraternidad Cristiana Santa Fe, que tengan una linda noche, gracias por estar acompañándonos. Ya nos hacía falta, ¿verdad? Este tiempo de Inconmovibles, este tiempo de estudio de la palabra, este estudio bíblico, así que gracias por estar acompañándonos en esta preciosa noche de viernes, ¿verdad? ¿Viernes qué? 22 ya de enero, ¿verdad? Del año 2021, así que de verdad que estamos muy contentos, muy felices de estar aquí una vez más, ya regresando este nuevo año, ¿verdad? Al estudio de la palabra a través de Inconmovibles, ¿verdad? Cimentados sobre esa roca eterna, cimentados sobre la palabra del Señor. Amén. ¿Y qué le parece si usted me acompaña a orar? Que usted me acompañe a entregar este tiempo, esta transmisión en las manos del Señor. ¿Para qué? Para que el Señor haga su perfecta voluntad, para que el Señor nos abra el entendimiento, para que el Señor nos abra el corazón en esta noche y podamos recibir la palabra, podamos recibir el estudio que el Señor tiene para nosotros, bueno, a través del pastor Paulino, que ya está totalmente aquí preparado, totalmente en vivo, ¿verdad? Así que, ¿qué le parece si oramos, si usted y yo nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús y le entregamos este tiempo al Señor? Amén. Señor y bendito Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por este nuevo tiempo, este nuevo momento que nos permite, Señor, estar, Señor, unidos como familia, como iglesia, como grupo, Señor, especial, Señor, de Inconmovibles, a través de Fraternidad Cristiana Santa Fe, Señor. Hoy te damos la gloria, te damos la honra, Señor, solo a ti. ¿Por qué, Señor? Porque solo tú la mereces, Señor. Solo tú, Señor, eres digno de ser alabado, solo tú eres digno de ser exaltado, Señor, por los siglos y para siempre, Señor. Gracias, Señor, por ese tiempo que nos permites, que nos habilitas, Señor, para seguir estudiando la palabra, para seguir recibiendo, Señor, esos cursos, esa transmisión de conocimiento, Señor. Gracias, Padre Santo, porque quizás podríamos estar en otro lado, pero hoy decidimos la mejor parte. Hoy decidimos estar aquí con nuestros oídos espirituales abiertos, Señor, y nuestros oídos físicos también, por supuesto, nuestros ojos abiertos, dispuestos, Señor, a captar lo que tú tienes para nosotros. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas a mis hermanos, a mis hermanas que están del otro lado de la pantalla, Señor, para que ellos puedan recibir lo que tú tienes hoy para cada uno de nosotros. Gracias por cada miembro, Señor, que está hoy conectado, los que van a ver este programa en diferido también, Señor, bendícelos, Señor, en sobremanera. Toma control, Señor, de cada una de las cosas, de nuestras peticiones, de las cosas que estemos pasando en este momento, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en control de todo. Siempre lo has estado, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a depositar nuestras cargas en ti, solamente en ti, Señor. Gracias porque podemos descansar, podemos vivir seguros, podemos vivir tranquilos siempre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hay bastantes personas conectadas. Gracias por compartir también este enlace, este video, para poder llegar a más gente. Amén. Ese es el propósito, para que la palabra del Señor sea difundida a más personas. Bueno, José Murillo, el pastor Paulino, por supuesto, que está aquí conectado en vivo. Lesbia Latino está ahí conectadita con nosotros. Dice saludos, pastores, Dios los continúe bendiciendo, amén. Doña Maru Montero, bendiciones, doña Maru, gracias por estar con nosotros. Chelita, bendiciones, Chelita, allá hasta tu casa en Escazú. Pastor Randall Cascante, por supuesto, ahí siempre listo, dispuesto ya con lapicero, cuadernito, y ¿qué falta más? Una tacita de café, por supuesto, ¿verdad, Pastor Randall? Muy bien. Doña Marta Álvarez Mondragón está conectadita. Chelita dice buenas noches, qué bendición de nuevo, gloria y honra a Dios, amén. Así es, qué bendición. Nuevamente, Luisito Aguilar, bendiciones, Luisito, que Dios te bendiga. Dice bendiciones, pastores y hermanos. Martita dice ese comentario. Coquito Badilla dice buenas noches, familia de Inconmovibles, feliz año nuevo, un abrazo y bendiciones. Igualmente, Coquito. Rebe Rojas está conectadita. Desiree, la pastora Unice, bendiciones, pastora. Dice Marjorie Cordero, que lo está viendo. Silenita, bendiciones, Silenita, ¿cómo estás? Edita Peña. Rocío Soto nos manda un corazoncito, gracias, Rocío. María Elena Villarreal, por supuesto, conectadita como siempre. Y Randita Ley nos manda una tacita de café que no puede faltar. Bueno, muy bien, estamos muy contentos, muy felices. Y quiero darle el pase inmediatamente a nuestro pastor Paulino Valverde. Deme un momentito mientras habilito aquí la cámara y le habilito el micrófono al pastor en este momento. Pastor,
las cámaras, los micrófonos son suyos. Bendiciones. Gracias, Pastor Francisco. Qué bendición estar nuevamente aquí en las aulas del aprendizaje de la Gran Comisión del Evangelio. Yo creo 100% en el discipulado, porque nuestro mentor y maestro Jesús lo practicó, lo aplicó y lo enseñó a sus discípulos, de dejarles la enseñanza de la Gran Comisión, de ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizando a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo creo firmemente que tenemos que discipular en la parte espiritual, la parte moral, la parte del conocimiento, y también tenemos que saber que cada persona que nace viene con un propósito en la vida. Todos tenemos un propósito. El asunto es que a través del discipulado yo encuentro ese propósito para servir al Señor de la mejor manera. Y hoy damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos de poder presentarnos en las aulas virtuales nuevamente para poder aprender. Nadie nace aprendido y tenemos que aprender cómo hacer bien las cosas. Y seguimos con el tema número 3 de este seminario importantísimo, porque es necesario que aprendamos, que conozcamos y que hagamos las cosas correctamente. Discipulado para un ministerio eficaz. Y hoy vamos a hablar de la visión, del líder visionario. Proverbios 11:14 dice Salomón: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces quiere decir que yo le doy las llaves de mi vehículo a una persona que no sabe manejar, quizá puede abrir la puerta, quizá puede arrancarlo, quizá puede ponerlo en marcha, pero posiblemente va a sufrir un percance, algo fatal, y quizás hasta perder la vida, porque no tiene la dirección y el conocimiento para poder manejar aquel vehículo que tiene cierta potencia, ciertos caballos de fuerza. Y entonces, antes de tomar la llave de un vehículo y poder conducirlo, tenemos que pasar por una escuela de aprendizaje, donde nos enseñan a parquear, a retroceder, a avanzar, y todo lo que es la mecánica, para poder hacer las cosas correctamente. No ser un peligro, sino una bendición de poder ir adelante. Y Salomón dice: donde no hay dirección sabia, hay peligro, el pueblo cae. Hablando todavía más importante del liderazgo, porque no estamos dirigiendo un vehículo, estamos dirigiendo almas que Cristo amó y ganó con su sangre. Es la importancia de saber cómo estamos dirigiendo, porque habían líderes en Israel, sacerdotes que eran ciegos, tenían ojos, claro, tal vez azules, tal vez verdes, tal vez cafés, tal vez negros, pero eran ciegos espiritualmente. Y entonces Jesús los vio, dice: un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos se van al abismo. Pero es importante aclarar los ojos del entendimiento, esa miel de la sabiduría, del entendimiento, para poder entonces dirigir con sabiduría a las personas, porque tenemos que no ser arrogantes, ni altivos, ni orgullosos, sino buscar consejo, buscar quien nos enseñe, quien nos prepare, porque dice Salomón que en la multitud de consejeros hay seguridad. Tenemos seguridad de que estamos haciendo las cosas bien. Y el profeta Oseas, en el capítulo 4, verso 6 de su libro, dice: mi pueblo fue destruido. Oiga, hermanos, que no fue un huracán, no fue una tormenta, no fue algo, un temblor, no. El pueblo se destruyó definitivamente porque no había visión, no había la enseñanza de alguien que estuviera capacitado, porque le faltó conocimiento. La palabra conocimiento la traducimos en visión. Por cuanto dice el Señor, el conocimiento está, la sabiduría está en la palabra de Dios, ahí está todo, pero la gente no quiere leer, no quiere escudriñar, no quiere aprender de la palabra. Y entonces el Señor dice: como por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Entonces vamos perdiendo. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, a pesar de mi responsabilidad, ahora también mis hijos salen pagando la factura de que yo no los instruí, yo no los dirigí, yo no los enseñé a seguir adelante, amando al Señor y sirviendo al Señor. Pero hablemos de visión. Visión es observar lo que Dios está haciendo.
Eso es tener los ojos abiertos. Observar lo que Dios está haciendo o quiere hacer en nuestra comunidad, o en nuestro país, o en el mundo entero, en todo el continente. Tenemos que tener entonces los ojos abiertos, porque visión es descubrir los sueños que Dios tiene para nuestra vida personal, nuestra familia, nuestra comunidad o nuestra acción, y trabajar para que ese sueño que Dios tiene en nosotros se cumpla, se lleve a cabo. ¿Dónde empieza la visión? Empieza en el Gólgota, empieza allá donde está el madero, donde está la cruz, donde fuimos ahí a poner nuestros pecados por la fe. Porque el que cree en el Señor Jesús será salvo. El que confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesús es el Señor, será salvo. El que se arrepiente de todo pecado va a la cruz y ahí deja todo pecado. Ahí empieza el nuevo nacimiento, empieza la nueva vida y empieza la visión espiritual. Hoy tenemos que ir a la cruz. Hoy tenemos que humillarnos y subir hasta este lugar para que Dios empiece a hablarnos, empiece a decirnos qué es lo que tiene para cada uno de nosotros. Hay un punto de partida donde se hace el disparo para que los corredores empiecen a correr la carrera, y es el momento donde empezamos a recibir revelación de parte del Señor por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Déjeme leerle un texto muy importante esta noche, Isaías 56, verso 7. El Señor actúa en nosotros porque nos ama, porque quiere que sirvamos, porque quiere que le adoremos. Y dice, yo los traeré a mi monte santo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? ¿Cuánto le alabamos? ¿Cuánto le bendecimos? Porque Dios actúa a nuestro favor. Y dice que el mismo Dios nos atrae con lazos de amor, con cuerdas de amor, hasta su monte santo. Nos atrae. Y dice, y los alegraré en mi casa de oración. Qué lindo. A veces los cultos de oración son raquíticos. Son 5 personas, tal vez de 200 que se congregan un domingo. 5 personas en el culto de oración. Unos ancianitos que ya tienen ya el hábito de orar. Pero Dios dice, es que ahí en la oración hay alegría. Porque uno descarga todo el peso que le asedia, el peso que le impide tener gozo, tener paz, las aflicciones, las angustias. En la oración es donde está el alimento de nuestra alma. Y dice el Señor que lo que nosotros hagamos, los holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre el altar. Qué lindo cuando le doy mi vida a mi corazón. Dios dice, yo recibo esa vida, ese corazón. Haz lo que quieras, como dijo Isaías, envíame a mí. Hágase tu voluntad. Y qué lindo porque mi casa, dice el Señor, cuando estemos con Él, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos de la tierra. Y declara el Señor que reúne a los dispersos en Israel, y todavía le juntaré a otros, a los que están ya reunidos. O sea que esto va para grande, esto va para mayor. El liderazgo tiene que ir aumentando y aumentando. Cada persona tiene que ser un discípulo. Cada persona, yo lo creí desde que el Señor tocó mi corazón y me lavó con su sangre y me hizo su hijo. Yo creí que yo no sería un creyente más, yo sería un discípulo del Señor. Por eso el propósito de esta lección, de esta noche, es enumerar algunas herramientas. Déjeme darle, como el mecánico tiene diferentes herramientas para hacer una reparación del vehículo, nosotros también tenemos herramientas útiles para desarrollar nuestro liderazgo en la iglesia local. Ahí donde Dios nos puso, donde Dios nos plantó, en las corrientes de aguas, en el altar, ahí tenemos que fructificar, dar fruto a tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros dependamos de su voluntad, dependamos de la escogencia que hizo de una forma específica para un llamamiento de cada uno de nosotros. Él quiere que estemos dispuestos, gozosos de poner nuestra fuerza a su servicio, de poner nuestra vida completamente a su servicio. Entonces, el líder con visión deja a su lado sus propios intereses. Ya no se interesa tanto en lo de uno, sino que se concentra, fija la mira en hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo en el Monte de los Olivos, cuando el diablo andaba por ahí tratando de intimidarlo, Jesús oró y dijo, esta copa, Dios, no quisiera tomarla, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y tuvo que ir a la cruz, morir por nosotros, y lo hizo como una oveja muda que fue al matadero. Y hoy
tenemos el beneficio. Millones de personas ya están en el reino de los cielos y millones entraremos al reino de los cielos, porque antes de morir Cristo dejó ese compromiso en los que Él llamó, y entonces hoy le damos gloria, le damos honra, le damos alabanza al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Entonces, una de las partes más íntimas del líder es confiar en Dios, porque Él siempre va a estar con nosotros. No estamos solos, donde quiera que vayamos, donde quiera que el Señor nos envíe. Dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién liberta cuando vamos a evangelizar? El Señor. ¿Quién sana? El Señor. ¿Quién perdona los pecados? El Señor. ¿Quién toca a la gente para que se convierta? El Espíritu Santo. Porque tanto Él como el Consolador están con cada uno de nosotros para llevarnos, y podemos saber que los frutos del esfuerzo los trae el Señor a cada uno de nosotros. Juan capítulo 15, verso 5, dice, el que permanece en mí. Oye, es un asunto de permanecer, habitar, quedarse, no llegar como un visitante, sino adherirse al cuerpo de Cristo. El que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Entonces tenemos, para producir frutos, el problema cuando una planta es trasplantada de un lugar a otro, y después de otro lugar a otro, después de otro, no se aclimata, no produce fruto, porque cada ambiente es diferente, cada clima es diferente. En uno hay mucho sol, en el otro mucho frío, en el otro mucho viento, en el otro poca agua, en el otro mucha humedad, y no se aclimata. Pero nosotros tenemos que tomar decisiones correctas, decisiones serias, y plantarnos. Y ahí donde Dios me planta, yo voy a producir fruto al 100%, porque el que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿cuánto? Mucho fruto. Déjeme darle características y cualidades de un líder visionario. Para empezar, número 1, es fiel servidor de Dios. Es fiel servidor. Mateo 24:46 dice, bienaventurado, doblemente dichoso, doblemente feliz aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Qué lindo. Que estamos 24/7, claro. Es como la guerra espiritual. Tenemos que tener la armadura siempre lista, siempre vestidos con la armadura de Dios. No podemos despojarnos la armadura porque estamos en una guerra. Y no podemos dejar que el enemigo encuentre una grieta, encuentre un vacío. Y así es el servicio. Tenemos que estar al servicio de Dios todo el tiempo, porque es un compromiso que tenemos con el Señor. También otro punto importante y es definitivo, la obediencia. La obediencia al llamado que Dios nos hizo. Hechos 5:29, cuando Pedro y los otros discípulos andaban por Asia predicando la palabra, llenaron del evangelio todo ese continente. Qué tremendo, cómo habían sido discipulados, cómo tenían el fuego ardiendo en sus corazones, la palabra estaba ahí, y entonces llenaron todo y hacían una revuelta. La gente empezaba a seguir a ellos y a Cristo, y los magistrados, los religiosos, no les gustó el asunto, y entonces los echaron mano, los pusieron en la cárcel, y después hablaron con ellos y les dijeron que no predicaran más en ese nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Pero Pedro dijo en Hechos 5:29, respondiendo a toda esa gente que decían no hablen más en ese nombre, Pedro respondió y dijo junto con los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí no estamos hablando de rebeldía, estamos hablando de que yo no voy a dejar que un gobierno político me desvíe del camino, me desvíe del llamado. No, yo me voy a rebelar contra ese gobierno seguramente, porque es menester obedecer a Dios, porque ahora quieren sacar cada regla, cada norma que quieren afectar mi llamamiento, pero yo no puedo dejarme contaminar. Yo tengo que seguir haciendo lo que Dios quiera, y Él me va a respaldar. Y otro punto de la visión del líder definitivamente es la oración. La palabra dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Quiere decir que hay oportunidades en las 24 horas del día para que nosotros podamos estar orando, intercediendo, gimiendo,
Hay tanta necesidad, hermano, que uno tendría que poner las antenitas muy paradas para darse cuenta que el entorno de uno, toda la gente necesita. Y solamente hay cosas que solamente Dios puede ayudar. Y se consigue con la oración. Porque la palabra dice, Mateo 7:7, pedid y se os dará. Tocad y se os abrirá. Llamad y se os responderá. Porque todo el que pide, recibe. Así que el líder visionario, que tiene una visión, que no está ahí en chancletas, que no anda ahí con las lagañas a las 8, 10 de la mañana, sino que está presto a servir, está listo, está en sus ocupaciones espirituales, está produciendo fruto, tiene tiempo de oración. Hemos sabido de gente como el G. Ávila, que está con el Señor. Nosotros tuvimos una campaña cuando él vino a Tillo, y cuando lo vimos salir de debajo de la tarima, ahí en el zacate de la cancha, de la plaza, ahí había estado un montón de horas orando para que fuera efectiva la campaña, la palabra que él les traía. Oye, y cuando hizo el llamado, hermano, pasaban multitudes de gente, porque el líder visionario está clamando ahí por las almas, para que el enemigo no gane ventaja y tape los oídos, sino que la palabra fluya y corra con poder. Tenemos que tener esa visión de no llegar así desarmados, sino llegar con la armadura de Dios para hacer la obra del Señor. También otro punto es, tiene que vivir en santidad, definitivamente. El apóstol Pedro dice en la carta primera, en versículo 15, dice, si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, como empleado, como trabajador, como líder, tiene que ser igual, en la casa, en la calle y en el trabajo. No puede marcar la diferencia, tiene que ser el mismo, la misma persona, el mismo corazón. Y algo importante que el Señor nos dejó fue su palabra. Su palabra tiene que ser leída, tiene que ser escudriñada y tenemos que vivirla. Porque mucha gente es oidor pero no hacedor. Qué bueno que estuvo, qué fuerte esa palabra, y cómo me habló, pero después se olvidó. Somos olvidadizos. Entonces el líder visionario que quiere avanzar, que quiere hacer las cosas correctas, que quiere dirigir al pueblo en la dirección correcta para salvación, para llevarlo del punto A al punto B, entonces tiene que leer, escudriñar y ser hacedor de la palabra. Mateo 4:4 dice el Señor, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Un Jesús, siendo Dios, conocía la palabra y la aplicaba. Siendo él mismo el verbo, la palabra activa, la palabra creativa, la palabra que tenía espíritu y tenía vida. Siendo él, tenía que vivir la palabra, vivir la ley, vivir los mandamientos. Como persona en la humanidad, como el Dios hecho hombre, tenía que dar testimonio de que también él vivía lo que enseñaba. Mucha gente dice, hagan lo que yo les predico aquí, pero no hagan lo que yo hago. Entonces, predico una cosa, pero en mis testimonios no importa lo que yo haga, pero no lo hagan. Hagan lo que yo predico. Entonces, no puede ser. Yo tengo que predicar, a la gente haga lo que estoy predicando, pero yo también tengo que ser el primero en cumplir lo que estoy diciendo. Entonces, es importantísimo la llenura del Espíritu Santo. Debo permanecer lleno del Espíritu Santo. Porque Efesios 5:18, Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, no os embriaguéis con vino. Es la costumbre de esos continentes, el vino siempre estaba en las mesas, para almorzar, para comer, pero había una especie de mosto que era vino dulce, que no embriagaba, pero hay otros que sí. Y Pablo dice, no, ese vino que embriaga no se embriaguen con eso. Antes, bien, sean llenos del Espíritu de Dios. Por eso la gente cuando vieron a Pedro hablando en otros idiomas a las 9 de la mañana, inmediatamente dijeron, esta gente se emborracharon, se embriagaron, estaban reunidos, seguro tenían una fiesta y salieron hablando todos, porque habían gente de Medio, de Persa, elamitas, de Ponto, de Panfilia, de otros lugares, y los discípulos hablaban la lengua de ellos. Dice, ¿cómo es esto? Esta gente no
no tienen escuela, son gente vulgar, son pescadores. ¿Cómo es que saben nuestra lengua? Mira que el Espíritu Santo les daba que hablasen en otras lenguas, porque los llenó el Espíritu Santo. Fueron saturados con el Espíritu Santo. Y no importa el año que vivamos, las décadas que vivamos, siempre el discípulo tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Y por supuesto la integridad de un corazón íntegro y sincero. Primera Reyes capítulo 9, versículo 4, hablando de heredar, hablando de enseñar, hablando de discipular. Entonces Salomón habla a sus hijos, David habla a sus hijos, el Señor habla a nosotros. Dice el versículo 9, capítulo 9, verso 4, Primera Reyes: si tú anduvieres delante de mí como anduvo tu padre David, dice Dios, si tú, Salomón, anduvieres como anduvo tu padre delante de mí. Está hablando del testimonio de David, aunque por las caídas que tuvo y las decisiones malas que tuvo, se arrepintió de todo corazón y Dios lo perdonó. Y ahora dice, ese hombre tiene un corazón como el mío. Y entonces al entregarle la estafeta a Salomón, Dios le dice, si tú, varón, siervo, anduvieres delante de mí como anduvo tu padre David, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, guardando mis estatutos, guardando mis decretos, yo, Dios, afirmaré el trono de tu reino. Qué lindo como hay un compromiso en servir a un Dios santo. Siempre que Dios llama a alguien, le muestra su naturaleza. Siempre que Dios llama a alguien, le muestra su gloria, le muestra quién es. Dice que Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro Yetro, cuando una zarza se encendió, una planta seca en el desierto se encendió, pero pasaba el tiempo y no se quemaba. Y dice Moisés, esto no es real, esto no es cierto. Qué visión más rara. Ya de que se hubiera quemado, ya de que no existiera, se acercó y entonces Dios le habló diciendo, Moisés, quita el calzado de tu pie, porque el lugar que estás es santo. Quiere decir que Dios le está diciendo, si quieres acercarte a mí, tienes que limpiar tu vida, limpiar tu caminar, limpiar tu andar, limpiar tu pasado. Eran 80 años, 40 de Egipto, 40 en el desierto, que Moisés tenía que quitar ese calzado, esa manera de ser, esa manera de caminar, aquel homicidio que había cometido, que lo había expulsado de Egipto, y ahora se encuentra con un Dios que le dice y le muestra la gloria. ¿Quién es Dios? Si Dios te llama y me llama a mí, Él nos muestra sus características, su bondad, su misericordia, su poder, su grandeza y su santidad, porque Él habita en medio de las piedras de fuego, en medio de querubines. Y entonces el Señor le dice, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Entonces Jesús tuvo visión, claro, una visión tremenda, porque Él es el máximo líder visionario. Él vino a esta tierra con el propósito de salvar a la humanidad, de salvar al mundo que estaba perdido en delitos y pecados. Y Él cumplió la misión. Visión hace que nosotros cumplamos la misión encomendada por Dios, el Padre Celestial. A Él no le importó la muerte en la cruz. No le importó morir cruelmente en la cruz. Aún siendo Dios, Él no vino para ser servido. Él vino para servir. Y ahí es una condición de nosotros. No estamos para que nos sequen el sudor, si la predicación fue muy fuerte y sudamos. No. Estamos para darle a los demás, darnos en servicio a todas las demás personas. Marcos capítulo 10, verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál es la visión? La visión de Cristo incluyó a la humanidad completa. De tal manera amó Dios al mundo, que dio, ofrendó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios sabía, y Jesús sabía, porque
hay presencia en Dios, en su Hijo y en el Espíritu de Dios. Hay conocimiento, hay sabiduría. Y él sabía que tenía que venir a morir. Y sin embargo, vino en obediencia. Y un líder tiene que ser sujeto a los que están arriba, sus superiores, y sujeto también al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tenemos que tener esa obediencia rotunda, total, porque la visión del Señor no excluyó ni raza, ni color, ni edad, ni naciones. El mundo entero fue participante o tuvo la oportunidad o tiene la oportunidad ahora de proceder a la salvación. Ya está hecho. Él lo dijo en la cruz, consumado es. Y hizo la obra completa que agradó al Padre. Por tanto, Dios le levantó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ahora, hoy y por siempre, se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Entonces, pero lo importante, estamos hablando de visión, de discipulado, antes de subir el Señor al cielo en una nube. Ahí en Hechos 1:11 aparece cuando Jesús fue llevado al cielo, encomendó a sus discípulos para continuar la tarea de la gran comisión. Mateo 28, versículo 18, Jesús se acercó, después de haber resucitado, se acerca, habla con ellos y les dice, toda potestad me es dada, en el cielo y en la tierra. O sea, todo poder, toda autoridad, mi Padre me lo ha dado. Por tanto yo ahora les entrego este poder y esta potestad y esta autoridad. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñando a las personas, discipulando a las personas, contándole a las personas y comprometiéndolos a que guarden las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con todos vosotros todos los días, todos los días, todos los días, hasta que el mundo se acabe, hasta que Dios decida acabar con esta tierra, con este mundo, porque habrá cielos nuevos, habrá tierra nueva. Entonces el liderazgo es compromiso de servicio que pone en acción el amor de Jesús hacia los demás. Ese amor de Dios, el amor de Cristo, que cuántas veces no almorzó, cuántas veces no tomó café, cuántas veces no desayunó, cuántas veces no comió por ir a predicar el Evangelio, por sanar a los enfermos, porque vio a la gente como ovejas sin pastor. Los sacerdotes, los religiosos, los políticos no hacían nada. La mujer encorvada durante tantos años, el otro paralítico, el otro con la mano seca. Francisco predicaba el domingo de Bartimeo, el ciego. Nadie lo sanó, ningún sacerdote pudo sanarlo. El hombre que ponían en el templo de la Hermosa para recoger limosnas, nadie. Ningún sacerdote lo había sanado. Pero ya vemos a Pedro y a Juan entrando en acción, detonando el poder que Jesús les dio. No tenemos oro, no tenemos plata para darte, pero sí tenemos dinamita, sí tenemos poder para que en el nombre de Jesús tú te levantes ahora. Y vemos cómo él entró al templo saltando y brincando y los sacerdotes diciendo, shh, aquí no se hace bulla, aquí hay silencio, aquí estamos, no sé qué, en qué adoración, porque ahí no estaba Dios. Y aquello fue un desorden que fue notorio. ¿Quién no va a brincar? ¿Quién no va a saltar? ¿Quién no va a hacer bulla? ¿Quién no se va a gozar después de estar seco? Seco de las piernas, seco de los pies. Imagínense, yo haría lo mismo. Me entraría donde tenga que entrar, brincando y saltando y adorando al Señor. Entonces, el liderazgo es un compromiso que pone en acción el amor de Jesús, el amor de Dios hacia los demás. Porque es el más grande deseo de Dios, es que como líderes, siervos, discípulos, apacentemos sus ovejas. Él nos da la gracia para hacer crecer un ministerio, para hacer funcionar un ministerio. No es por la sabiduría, no es por los estudios que tenga, sino por la gracia suya. Ya les dije los discípulos quiénes eran. Algunos preparadillos ahí como Mateo, que era un publicano, recaudador de impuestos, y otros ricos por ahí que tenían algo de conocimiento, pero los demás eran gente sin estudio ni nada.
Dios toma de lo vil menospreciado y hace gente que Él la prepara en lo que Él interesa, el reino de Dios y su justicia, para que nosotros hagamos su voluntad. Entonces, cuando Jesús, antes de partir, se da cuenta que Pedro, ¿qué pasó con Pedro? Se salió, renunció al apostolado, a las llaves, para llevar la iglesia adelante como discípulo, y va Jesús al mar y lo encuentra pescando. Y entonces Jesús se sienta, toma un pescado, lo cocina, lo prepara, hay llamas, hay fuego, y cuando ellos vienen hacia la playa, Jesús tiene un encuentro con Pedro y los invita a comer primero. Qué rico, ¿verdad? Pescadito asado al ajillo. Los invita a comer primero. Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me aman más que estos? Pero así, mirándolo a los ojos, porque Pedro se había salido. Qué tremendo, había sido ungido por el Espíritu Santo, había predicado aquellos mensajes tremendos, y ahora ya otra vez volvió a lo que él hacía. Y Jesús va al encuentro. Si usted está apartado, Dios te está llamando, Dios te está buscando, Dios te está avisando que hay mucho que hacer, que el tiempo corre, que la venida del Señor está pronta, que Dios te dice que te dio algo poderoso, porque un ministerio es una perla preciosa que muchos desearan tener, pero este no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, y contigo tuvo misericordia para darte el ministerio y el llamamiento. ¿Y ahora qué estás haciendo? Levántate, porque Jesús fue a buscar a Pedro, y la pregunta que le hizo fue: ¿me aman más que estos? Porque habían otros pescadores con él. Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Quién va a engañar a Jesús? Podemos engañar al hombre, pero a Jesús no. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, para que no hubiera error, que era el correcto Simón, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo otra vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ay, Pedro se puso triste de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, ya me puedo ir tranquilo. Ya este discípulo que se me quería salir del canasto, ya vuelve otra vez a tomar el rumbo, a tomar el ministerio, a tomar el llamamiento y a producir frutos dignos de arrepentimiento. Y después vemos a Pedro ahí en el aposento alto, esperando la promesa. Fue ungido, predicó un mensaje de 5,000 almas convertidas, otro mensaje de 3,000, sanaba a enfermos, y tremendo lo que Dios hizo. Dios tiene cosas mayores para ti. Tiene cosas, levántate. Dios tiene una visión que tenemos que hacer cumplir para la gloria del Señor. Entonces, ¿cómo se caracterizó el ministerio terrenal de Cristo? Por una vida perfecta y ejemplar. En este caso tenemos que ser ejemplo a la Grey, tenemos que ser ejemplo al mundo, tenemos que ver que estamos posteando en Facebook, que es edificante lo que posteamos, va a ayudar a otras personas a creer, a acrecentar la fe, a salir adelante, porque el liderazgo y visión de Jesús es un modelo digno, único de ser imitado. El apóstol Pedro lo dijo en primera de Corintios 11:1. El apóstol Pablo, dijo: sed imitadores de mí, como yo he imitado a Cristo. Bendito el nombre del Señor Dios Todopoderoso. ¿Cuáles son nuestras metas? Tiene que haber un momento de salida. Dijimos que vamos a la cruz,
renunciamos a toda la mundanalidad del pecado, Dios en su misericordia nos hace nuevas criaturas y empieza la carrera. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es el objetivo? Claro, conciso, preciso. ¿Cuál es lo que queremos alcanzar a partir de hoy? ¿Qué tenemos que esperar en el futuro? Las metas que nos propongamos en el corazón nos darán la razón y aclarará los propósitos de Dios en nuestra vida, conforme a su llamamiento, conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Hemos hablado de obediencia, de sujeción, de santidad, de compromiso, y es muy importante. Entonces, hay algo que honra a Dios, es el sometimiento. Es una regla de someternos a la palabra, a los mandamientos de Dios. Y una de las cosas más importantes que Jesús hizo aquí en la tierra fue adorar al Padre. Siempre lo glorificó en todo. Siempre lo amó de una manera genuina. Porque ¿quién no va a amar a Dios por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo y por todo lo que hará? A Él sea la gloria, la honra, por siempre, por los siglos de los siglos. Y quiero leerle el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 29. Acercándose, dice, uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Porque teníamos el decálogo, teníamos los 10 mandamientos en las tablas de piedra que Dios construyó, que Dios hizo, y con el dedo escribió los 10 mandamientos en el decálogo dado a Moisés. Y la gente, el pueblo de Dios se regía por los 10 mandamientos. Ahora, están con duda, no tienen claro, porque sus oídos y sus ojos están cerrados, están vedados, y aprovechan la presencia del Maestro de Galilea, aprovechan la presencia de Jesús, aquel que le decían Maestro bueno, a lo cual le respondía, bueno solo Dios, porque él quería glorificar siempre a Dios. Es lo que tenemos que hacer nosotros, jamás tomar un poquito de la gloria, no nos pertenece. Él nos llamó y los frutos son para Él. Y estos escribas que estaban ahí disputando, y sabía que les había respondido bien la anterior pregunta, ahora le preguntan, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Por qué? Porque estaban las religiones con millones de dioses que adoraban, que servían, que ofrecían sacrificios, que ofrecían holocaustos, que ofrecían a sus propios hijos, otros a sus propias esposas, Dagón y otros dioses que había que sacrificarles para que hubieran cultivos, para que hubieran cosechas. El Nilo para los egipcios era un dios, porque les daba el alimento cuando se desbordaba. Aquello era una ricura para poder plantar y eran las cosechas superabundantes. Y entonces ahora le preguntan, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Escucha, pueblo, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el primer y principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Quiere decir que si Dios amó y salvó, nosotros tenemos la capacidad, tenemos el llamamiento, la unción, la visión de también predicar el evangelio de la salvación, para que entonces la gente conozca que
el gato no es un Dios, que la vaca no es un Dios, que el perro no es un Dios, que el cocodrilo no es un Dios, que el Nilo no es un Dios, que el sol no es un Dios, que la luna no es un Dios, que hay un Dios creador de todas las cosas, y tenemos que enfocar la mirada de la gente. Aún Pablo habla del dinero. Pablo habla del dinero y dice, el amor al dinero causa muchos males. Hablábamos en el devocional de las 5 de la mañana hoy, que mucha gente está pura vida mientras haya finanzas. Compran, venden, comen, van, viajan, pero si no hay plata, se acabó el mundo. Y vienen los pleitos, vienen las disensiones. ¿Por qué? Porque confiaba en algo que va y viene. El dinero hoy es, mañana no es. Pero Dios sigue siendo el mismo. Ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Entonces Jesús centra la enseñanza de que tenemos que adorar y amar genuinamente a Dios. Si somos discípulos, tenemos que adorar al Señor. Tenemos que estar convencidos de servir a un Dios que es vivo y que es verdadero. El apóstol Pablo, la primera Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Se acuerdan? Ahí estaba los dioses Atenea, los dioses mitológicos, mitad hombre, mitad bestia, y dioses paganos. Hasta tenía un altar que decía al Dios no conocido, pero no sabían quién era. Quien Pablo aprovecha para decirles, a ese Dios que ustedes no conocen es el que yo predico. Es el que salva, el que perdona, el que liberta, el que restaura, el que levanta, el que ama con amor eterno. Porque los demás ustedes los ven. Hay estatuas, tienen ojos no ven, tienen orejas no oyen, tienen nariz no respiran, tienen pies no caminan, tienen manos y no pueden hacer nada. Pero el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el Dios nuestro, es un Dios vivo. Es el Dios verdadero. Y entonces, Pablo está hablando de cómo la gente se convirtió de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. No estamos sirviendo nosotros a una ideología. No, estamos sirviendo a un Dios creador de todas las cosas. Y esperamos de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos liberará de la ira venidera. Mucha gente tiene que ser libre. Ahora no saben qué va a pasar, no saben, el ateo dice, no, el infierno es aquí en la tierra, se sufre aquí todo, se paga, pero cuando se muere se acabó. No han leído la palabra. Jesús le dijo al ladrón que estaba a la cruz, cuando le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, pues yo creo que tienes un reino. Si eres rey, tienes un reino, tienes un trono, tienes un lugar donde gobernar. Claro, el cielo es el trono de Jesús, el trono de la gracia. Y Jesús le respondió ahí mismo, le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que entonces, si no han leído la Escritura, no se dan cuenta que el alma es eterna, que Dios puso eternidad en el hombre, y el alma es indestructible. Es la que va a ir o al cielo para gozo eterno, o al infierno para perdición eterna. Entonces, tenemos que vivir consagrados al Señor. El libro de Esdras, capítulo 8, verso 28, dice, y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios y la plata y el oro. Oiga, hermano, hasta lo que tenemos es puesto al servicio de Dios. El carrito, los instrumentos, todo lo que hacemos es consagrado para Dios. Y la ofrenda voluntaria a Jehová de nuestros padres. Cuando usted diezma, es algo consagrado para Dios. No es para el pastor, no es para la junta directiva, es para Dios. Y Él es el que hace la multiplicación. Y usted me dice, pastor, aquí están mis diezmos, y me los da a mí, yo no puedo multiplicarlos. ¿Cómo hago? No tengo, pero Dios es el dueño del oro y la plata. Y cuando usted le dice, Señor, gracias por la salvación, gracias por los milagros, gracias, con generosidad, gratitud y gozo te traigo parte de lo que me diste, porque si no fuera por ti,
no tuviera fuerzas, no tuviera salud, no tuviera energía y no tuviera la gracia para estar en el empleo que me tienes. Tómalo, lo que te corresponde a ti. Consagrado, ya le pertenece al Señor. Hay veces tomamos lo que le pertenece a Dios y lo gastamos como que si fuéramos los dueños y no le damos al Señor y le quitamos la gloria, la honra, la alabanza. Pero Esdras dice, vosotros estáis consagrados a Jehová, nosotros estamos consagrados y son santos. También los utensilios, la plata y el oro, la ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Entonces tenemos que consagrar nuestra vida. También proclamar el Evangelio de Cristo. 1 Corintios 9:16 dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Entonces tenemos que tener esa comezón, ese compromiso de poder predicar la palabra del Señor. Servir al cuerpo de Cristo es servir al prójimo. Cada bien que hagamos a alguien, lo estamos haciendo al Señor. Cualquiera, dijo Jesús, que le dé un vaso de agua fría a un humano, me la está dando a mí. Qué lindo saber eso. Porque a veces menospreciamos a la gente por la posición, por la apariencia, por el color, por la nacionalidad. Somos homofóbicos. Pero el Señor no, el Señor amó al mundo. Entonces, sirvamos al cuerpo de Cristo, sirviendo al prójimo. Marcos 12:31, Jesús le dijo, ¿y sabes cuál es el segundo mandamiento? Es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, algo importante que un discípulo tiene que hacer cuando está trabajando en equipo es guardar la unidad. Es mantener la unidad. David lo dijo, qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Trabajar. A veces hay ciertos roces, pero tenemos la capacidad de tolerar, perdonar y seguir adelante. Así es como debemos de trabajar. Hechos 2:41 dice que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuánto pastor quisiera tener una iglesia de 3,000 apenas iniciando? Y se añadieron como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. La palabra comunión es sencilla, quiere decir común unión. Estamos unidos por el mismo espíritu, por la misma visión, por la misma sangre, por la misma palabra, por la misma fe. La común unión que Dios nos da. Partían el pan y hacían oraciones juntos, unánimes. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, sobrevino temor a toda persona. Y Dios empezó a glorificarse haciendo maravillas y señales hechas por todos los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Entonces la visión debe estar dirigida hacia el avance de la proclamación del Evangelio y de la extensión del reino. Nos acordamos lo que dice Isaías, ensancha tus estacas, ensancha el sitio de tu tienda, no seas escasa, compra cortinas nuevas, haz algo más grande. Y eso es lo que Dios quiere con la iglesia. El enemigo quiso a través de esta pandemia que las estacas se encogieran, que las cuerdas se fueran más pequeñas, pero Dios tiene un plan y propósito, que habemos gente que queremos seguir creyendo en el discipulado, creyendo en la palabra y obedeciendo y sometiéndonos al Señor, porque mayor avivamiento va a haber, un poderoso avivamiento que va a levantar las naciones de la tierra, y Costa Rica va a ser parte de ese avivamiento, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo pueden creer conmigo? Amén, gloria al Señor. Entonces, extendamos el reino de los cielos, tengamos comunión con otros creyentes. La pandemia ha hecho separación de personas, para no contar, y ahí se ha aprovechado muchas personas y el mismo enemigo para no congregarse. Donde Dios quiere que estemos juntos, que estemos en armonía, que nos cuidemos, que vayamos con los protocolos, pero que vayamos, que nos unamos. Y
nos metemos a la enseñanza y a reproducir otros líderes. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que formar gente, tenemos que dejar la estafeta. Cuando María, Aarón y Moisés murieron, quedaron en el desierto, sus cuerpos. Pero ya había preparado Dios, a través de Moisés, un líder llamado Josué, que le tocó fuerte, que le tocó marchar, que le tocó llegar al Jordán en el momento que se desbordaba por las dos orillas. Tenía ingenieros, sí. Tenía arquitectos, sí. Pero esto no era un asunto de ingenieros y arquitectos. Era un asunto espiritual. Era un asunto de buscar ese lugar secreto. Ese lugar donde dice Dios, yo los traeré a mi monte de oración. Ahí les revelaré las cosas. Y 3 días estuvieron la gente sentada ahí, con los animalitos, con los hijos, con los enseres, viendo que era como 1 millón de personas o más. ¿Cómo iban a cruzar? No era construyendo tarimas, lanchas, botes. No era asunto de ingeniería, era un asunto espiritual. Entonces, Josué consultó a Jehová, oró a Jehová, y Dios le dio la visión. Toma el arca, donde está mi gloria, donde está mi presencia, donde hablo hacia ustedes. Tómenla a los sacerdotes que están santificados, que los del pueblo guarden distancia más de 1 kilómetro, porque el que se acerca al arca morirá. Pero tampoco tan lejos para que no pudieran ver el milagro de Dios. Marchen los sacerdotes, los ungidos, toman el arca, caminan y entran al agua, en las riberas del Jordán. Y cuando ellos empezaron a caminar, las aguas empezaron a detenerse, a detenerse, a detenerse, a detenerse. Y las otras se fueron y se fueron y se fueron hasta que quedó el paso libre. No era asunto de ingenieros, era un asunto de estrategia, un asunto de visión. Y la visión se consigue en el trono de Dios. La visión se consigue orando. Y todo el pueblo pasó como en seco, como si Dios hubiera cogido una secadora enorme y secó todo el barro y las orillas. Y la gente pasó con todos los enseres, carretas, niños, los animales que habían, con todo pasaron al otro lado. Y ahí terminó la provisión del maná. Ahí quedó, no más maná. 40 años de maná, ahora entraban al otro lado del Jordán, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Nosotros tenemos que llevar a mucha gente al paraíso, mucha gente a la tierra prometida, mucha gente a la tierra que fluye leche y miel. Y no es con números, ingeniería, no es con cosas locas de nosotros, es en el trono de Dios, donde alcanzamos el poder tener la visión. De hecho, debemos de incluir en nuestra vida el ser maestros, el ser discipuladores, para formar nuevos líderes. Porque el líder es un multiplicador. El líder es un proveedor. El líder es un facilitador. Y el apóstol lo escribe a su hijo Timoteo de la siguiente manera. 1 Timoteo 2. Lo que has oído de mí ante muchos otros testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Recordemos que el éxito de un líder no depende de su propia capacidad o competencia. El líder todo lo puede, pero en Cristo nuestro Señor. Sin visión, el pueblo perece. Proverbios 29:18. La Nueva Versión Internacional dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley, porque Dios busca que se preocupe por su obra y por las almas perdidas. Dios está llamando líderes que sean ejemplo e inspiración para otros creyentes
en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Termino con un versículo que de inicio, Isaías 56, versículos 7 y 8. Yo los traeré a mi monte santo. Déjate guiar, déjate enseñar, déjate capacitar. Prepara tu corazón para aprender y vivir lo aprendido y aplicarlo a otros. Yo los traeré, los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios yo los voy a recibir con olor fragante, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El Señor que reúne a los dispersos, el Señor que reúne a los hijos pródigos, el Señor que reúne a los Pedros, que teniendo un llamamiento poderoso, teniendo las llaves del reino, siguió con su trabajo normal que tenía. Pero Jesús fue al rescate. Padre, en el nombre de Cristo, oro por mis hermanos que han perdido el fuego, que han perdido la visión, que han perdido el compromiso, que han sido heridos, que han sido golpeados, maltratados, humillados. Hoy oro por restauración, oro por restitución, oro porque el Señor dice en Oseas que lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, enemigos que Él permite que vengan, ahora Él va a restaurar todo eso, todo lo que hemos perdido, todo el tiempo. Yo oro para que tú te levantes a servir, a prepararte, a perdonar, dejar el pasado atrás. Porque Pablo sufrió demasiado de los propios líderes, los propios hermanos, de los políticos, de los religiosos. Pero algo hizo muy importante, ciertamente olvidando lo que queda atrás. Me dispongo a lo que está hacia adelante, al supremo llamamiento para obtener el galardón. Que cuando venga el Señor, nos halle haciendo así. Nos encuentre trabajando, nos encuentre haciendo la obra, nos encuentre animados y fortalecidos en el ser interior por el Espíritu Santo. Muchas gracias. Para mí, el pastor Luis Paulino Valverde, fue un honor compartir este tema con cada uno de ustedes. Espero que guarden la palabra, que la atesoren, que la pongamos por obra, y si es en la Fraternidad Cristiana Santa Fe que has de levantarte y servir, amén. Bienvenido y bienvenida seas. Próximo viernes, ya que sería 29, vamos a tocar un tema llamado las características que tiene que tener un líder que está al servicio del Señor Dios nuestro poderoso. Buenas noches, bendiciones. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo servicio, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a ser